Hey muchachos, antes de comenzar el video, recordarles como siempre, el fanfic no es mío, dejaré el link de la historia original en la descripción y también para recordarles en este caso que ya tenemos lo que son los miembros activos. Con esto nos podrán colaborar al canal y también tendrán distintos beneficios como podría ser acceder a los videos primero y tener distintos beneficios al momento de los envíos. Sin más, comencemos ya el video. Capítulo 12. Encuentro oscuro. Riley estaba feliz de estar de vuelta en Hogwarts, su hogar lejos de casa. Le entristecía tener que despedirse de los de la Cour, pero prometió escribirle y visitarla durante el verano. Fleur le dio un beso firme en los labios antes de irse, dejando a Riley boquiabierta durante la mayor parte del viaje a casa. Ella y Remus regresaron a Gran Bretaña y se prepararon rápidamente para el regreso de Riley a Hogwarts. Sus amigos la saludaron felices al verla de nuevo, y todos compartieron sus aventuras navideñas. Al regresar a Hogwarts disfrutaron de la cena y se retiraron por la noche. Al entrar en su habitación, encontró un regalo en la cama, con una carta encima. Riley lo cogió y leyó su contenido. Estimada señorita Slytherin, esta capa pertenecía a tu madre. Le ayudó a meterse y salir de bastantes líos cuando tenía tu edad. Creo que ya es hora de que vuelva a su familia. Espero que hayas tenido unas vacaciones agradables. La carta no estaba firmada, aunque la redacción la llevó a sospechar quién le había enviado el regalo. ¿Cuál es su plan aquí? Me pregunto si le dijo a la cuarta dónde estoy. Quizá por eso intenta enviarme regalos. Pensó Riley mientras repasaba la carta con la mirada. Era naturalmente desconfiada de los adultos y sabía que debía tomarse todo lo que hacían con cautela. ¿Cuál era la idea detrás de esto? Dudaba un poco de coger algo que una vez perteneció a su madre, pero la curiosidad pudo y abrió el paquete. Descubrió que era una simple capa larga y negra, intrincadamente decorada con estrellas y lunas azules y amarillas. Se la puso y se puso frente al espejo, haciendo varias caras mientras se preguntaba qué podía ser tan especial de esa capa. Fue a quitársela y, al hacerlo, notó que sus brazos habían desaparecido detrás de la capa. Bueno, eso fue inesperado. Anotó Madara. Rápidamente giró la capa del revés y se dio cuenta de que tenía que ser tan único. Era invisible. Riley empezó a pensar inmediatamente en todos los usos que podía darle ser invisible. Activó su Sharingan y se emocionó al ver que no podía detectar su cuerpo tras la capa. Eso significaba que ni siquiera el Byakugan podía detectarla debajo. Junto con su habilidad para moverse como un ninja, sin sonido, ahora tenía la herramienta perfecta para infiltrarse, asesinarse y subterfugio. Era un regalo increíble, algo así sería invaluable para un shinobi. Por un momento empezó a preguntarse emocionada en todos los líos en los que podría meterse con ese objeto, aunque finalmente surgió un pensamiento persistente. ¿Por qué Dumbledore le ofrecería algo tan útil? Seguramente algo así sería más beneficioso estar en manos de la supuesta chica que vivió. No tenía mucho sentido. Pasó toda la noche reflexionando sobre el regalo, y aunque tenía intención de quedárselo y usarlo, seguía teniendo curiosidad por su propósito y por qué era así. Los meses siguientes pasaron rápido. Riley estaba ocupada con sus clases avanzadas y continuando perfeccionando sus otras habilidades. Hermione les había informado unas 2 semanas antes de que acabara el curso escolar que había escuchado a Ron Weasley y a otros 2 Gryffindor hablando con miedo sobre encontrar un cerbero en el pasillo del tercer piso. Riley y su grupo se preguntaron qué podría estar haciendo allí, hasta que Draco señaló que Cerberus solían ser perros guardianes, así que se supuso que lo colocaron allí para proteger algo. Algunos tenían curiosidad, pero la única con el poder de enfrentarse a un cerbero, Riley, no estaba especialmente interesada. Tenía curiosidad, pero tenía demasiado que hacer como para preocuparse por lo que un cerbero podría estar protegiendo en una escuela infantil. Riley realmente quería saberlo, pero sinceramente, no tenía tiempo, con sus exámenes finales, además de preparar su cuerpo para el entrenamiento con el Rinnegan, y prepararse para los rituales que el zorro iba a hacer, era bastante laborioso. Riley también había mostrado un interés más profundo por volar. Claro, había aprendido en clase y era una natural, pero no le había interesado mucho. Eso fue hasta que Fleur le contó cómo le gustaba volar tranquilamente. Así que Riley quería aprender más sobre ello, con sus reflejos, volar en escoba no era un gran problema para ella. Podía realizar acrobacias fácilmente, que la mayoría de los pilotos experimentados dudarían en hacer. Y a pesar de su pequeño interés por el hobby, tenía la intención de dedicar un tiempo a engancharse, como forma de impresionar a Fleur. Encontrar cosas que pudieran disfrutar juntos parecía una parte importante de una relación romántica.
Al menos eso pensaba Riley. Riley se alegró de encontrar, durante una de sus búsquedas en el castillo, una mazmorra abandonada en la base del castillo. Muy poca gente parecía saberlo, así que era el lugar perfecto para que Riley practicara en privado. Pasó gran parte del resto del curso entrenando con varios hechizos y jutsu. Todo se trataba de perfeccionar sus habilidades y concentración, aumentar su tiempo de reacción y reflejos. La repetición era la clave para marcar ciertos hechizos. Sigue haciéndolo, una y otra vez, y al final llegarás a un punto con el que estés contento. Faltaba una semana para el último día, supuestamente Dumbledore había sido llamado a Londres, así que todo estaba bastante tranquilo. Riley pasaba la tarde en su mazmorra privada, entrenando. Todo iba bien hasta que entraron dos Ravenclaw mayores riendo. Los dos estaban ocupados besándose y empezando a desnudarse rápidamente. Riley se sonrojó al verlos y apartó la mirada rápidamente por un momento. Cuando ninguno de los dos mayores pareció notarla, carraspeó en voz alta, ganándose su atención. Los dos parecieron sorprendidos, y Riley les lanzó una mirada fulminante y señaló con el pulgar la puerta. Los dos Claws obviamente habían oído hablar de las hazañas de Riley con los Slytherin mayores, así que salieron corriendo de allí. Riley volvió a entrenar después de eso, algo nerviosa por la escena de sexo improvisada a la que casi había asistido. No pasó ni media hora cuando volvió a ocurrir lo mismo con dos Hufflepuff. De nuevo Riley los echó, aunque el chico intentó discutir, la chica rápidamente lo sacó de la cámara. Ocurrió una tercera vez cuando entraron dos Slytherin, aunque ninguno necesitó siquiera el gesto, antes de girarse para huir al verla. Riley se estaba enfadando cuando una cuarta pareja bajó a divertirse en la mazmorra. Aparentemente Riley había dado con el lugar donde a todos los niños mayores les gustaba venir a tener sexo antes de los exámenes finales. Juro por todos los dioses que voy a aturdir al próximo pobre desgraciado que entre aquí. Pensó Riley con rabia, mientras Madara se reía de su mala suerte. Justo cuando pensaba eso, Riley oyó a alguien acercarse. Dejó que una mueca airada apareciera en su rostro y apuntó con su varita a la entrada de la cámara. La puerta se abrió y, quien fuera, fue golpeado por un aturdidor. Riley se acercó para ver a quien había golpeado y, para su sorpresa, era el profesor Quirrell. Ja. Madara se rió. Mierda. Murmuró Riley. Estaba a punto de agotarle cuando oyó a alguien maldecir. La voz sonaba como si viniera de Quirrell. ¿Profesor? Preguntó Riley mientras se agachaba para tocarle. Se sorprendió cuando su toque hizo que su piel comenzara a ennegrecerse. Maldita sea. Volvió a oír la voz, esta vez la localizó. Y para su sorpresa, vino de la parte trasera de la cabeza de Quirrell. Rápidamente tiró de su turbante y, para su disgusto, encontró un rostro asomando por la nuca. Reconoció la cara al instante. Tú. Eres Lord Voldemort. Bueno, esto es una sorpresa desagradable. Dijo Riley mientras se alejaba de él, algo intimidada e inquieta por la escena. Yo puedo decir lo mismo. Respondió el señor Tenebroso, sin parecer nada contento con su situación actual. Tomando el control del cuerpo de Quirrell, se levantó. Riley estaba delante de él, varita en mano, mirándole fijamente. Pasó un momento antes de que Riley hablara. Así que, supongo que Quirrell es uno de tus seguidores, ¿no? ¿Por qué si no estarías viviendo en su cabeza? Preguntó Riley. Tan astuto como tu padre. Tienes razón, joven Riley. El hecho de que no te sorprenda mi existencia continua es curioso. Afirmó el señor Tenebroso, dejando la pregunta en el aire. Yo, recuerdo lo que pasó, el día que nací. Recuerdo verte y ver la maldición asesina venir hacia mí. Recuerdo cómo tu cuerpo se desintegraba, y recuerdo verte flotando allí, mirándome, antes de volar lejos. También recuerdo haber visto el arrepentimiento en tus ojos cuando intentaste matarme. Esa es la única razón por la que estamos hablando ahora mismo, y no te voy a hacer un agujero en la cara. Dijo Riley mientras activaba su Sharingan. La verdad es que sí recordaba todas esas cosas. Tras reactivar a su Rinnegan, volvieron los recuerdos del día de su nacimiento. Fue bastante sorprendente revivir tales acontecimientos. Madara le había contado todo lo que había pasado aquel día, pero aún así se sentía extraña viéndolo a través de sus propios ojos. La sangre mágica es preciosa, no importa de quién sea. Respondió el señor Tenebroso mirándola a los ojos del Sharingan, sin titubear. Comentario extraño viniendo de ti. ¿No odiabas a los hijos de Muggles? Afirmó Riley. ¿Los odias? No. ¿Crees que son unos ignorantes? Absolutamente. Mi desagrado hacia los nacidos de Muggles proviene del hecho de que la mayoría se niega a aprender lo que significa ser uno de nosotros.
Vienen a nuestro mundo e intentan cambiarlo todo, sin darse cuenta de que, aunque algunas cosas necesitan cambiar, otras no. La mayoría de los nacidos de mugles no parecen importarles. Por eso no me importan mucho. Aunque tenía más de un nacido de mugles entre mis mortífagos, y los de mi círculo cercano sabían muy bien que no los odiaba. Yo mismo soy mestizo. La pureza de sangre significa poco para mí, solo la pureza mágica es lo que me importa. Explicó el señor tenebroso. Tengo un amigo que piensa igual. Estoy de acuerdo en que la mayoría de los nacidos de mugles son bastante insensatos y se niegan a adaptarse a nuestro mundo. Aunque no estoy de acuerdo con algunos de tus métodos, entiendo que fue una época de guerra. Las cosas pasan. Respondió Riley, su postura volviéndose un poco más relajada, ya que el señor tenebroso aún no había hecho ningún movimiento para defenderse o atacarla. Sabía que algún día serías un ser mágico muy sabio y poderoso. Tenía razón. Nunca quise matarte. Fue ese maldito padre tuyo quien me llevó allí ese día. Si se hubiera mantenido al margen de nuestro conflicto, nunca habría ido a ese pozo de aldea. Le dijo Voldemort. Lo entiendo, no te culpo. El cuarto Hokage ha hecho muy poco para ganarse mi afecto o cuidado. Afirmó Riley, con la mirada perdida. Voldemort captó esa mirada, encajando la reacción de Riley y lo que significaba, en un instante. Entonces, ¿qué hacías aquí? Supongo que no volviste a Hogwarts por diversión. Preguntó Riley, lanzando al señor tenebroso una mirada curiosa. Estaba aquí para robar la piedra filosofal. Dumbledore lo había escondido aquí, y yo necesitaba que volviera a la vida. Le dijo Voldemort. ¿Escondió un artefacto así en un colegio? Wow, el viejo debe estar volviéndose senil. Algo así habría sido más seguro en Gringotts. Riley respondió negando con la cabeza, mientras su mente recordaba que había un cerbero custodiando algo en la tercera planta. Ahora Riley sabía exactamente lo que había estado protegiendo. Estoy de acuerdo, pero fue su locura. Tengo la piedra y estaba escapando cuando me aturdiste. Afirmó el señor tenebroso con un tono poco divertido. Perdona. He estado lidiando con estudiantes calientes durante las últimas 2 horas, y por fin ya no aguanté más. Pobre Kirel aquí simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Respondió Riley encogiéndose de hombros. Entonces quizá podamos llegar a un trato. El hecho de que hablemos me hace pensar que no sigues la agenda de la luz. Voldemort afirmó preguntó. Tienes razón. Honestamente, creo que los nacidos de mugles deberían ser educados sobre lo que significa ser mágico, desde temprano en la vida. Creo que deberíamos distanciarnos más de los mugles. Respondió Riley. ¿Por qué no parece que te gusten los mugles? Vivías en las naciones elementales donde los mugles conocían la magia, entonces ¿por qué odiarlas? Todo el mundo tiene una razón. Dime cuál es el tuyo, y yo te contaré el mío. Preguntó Voldemort con curiosidad. No es una historia muy larga. Sufrí el mismo destino que todos los Jinchuriki, excepto mi hermana. La gente de mi pueblo me odiaba y descuidaba. Me han golpeado, a veces casi hasta la muerte. Cuando empecé a defenderme, empezaron a sobrevalorarme las cosas que necesitaba para vivir. Todo esto lo hicieron los civiles, o mugles, como se les llama aquí. Pero lo más triste, no solo esos tontos sabían que yo era hijo de Minato, sino que también eran plenamente conscientes de nuestra magia. Los civiles de la hoja oculta son la prueba de que los mugles simplemente no pueden convivir pacíficamente con nosotros. El Consejo Civil en la hoja oculta hace todo lo posible por socavar y arrebatar el poder a los ninjas. Me parece una tontería, Konoha es una aldea ninja, dirigida por ninjas, los mugles no tienen voz en cómo se gestiona. Pero no, este Hokage y el anterior son demasiado perezosos o arrogantes para ver lo que está pasando. El título de Hokage se está convirtiendo cada vez más en una farsa, y pronto no será nada. Pero eso es otro tema, te he contado mis razones, ¿cuáles son las tuyas? Respondió Riley, mirando a Voldemort. Me sorprende, joven Riley. Tenemos pasados muy similares. Crecí en un orfanato. Odiado y maltratado por los niños y trabajadores allí. Se creía que era un bicho raro, por la magia accidental que ocurría a mi alrededor. No fue hasta que supe de Hogwarts que finalmente entendí lo que era. Dime, joven Riley, ¿qué es lo que quieres hacer con quienes te hacen daño? Preguntó Lord Voldemort. Riley pareció un poco sorprendida por esa pregunta. Se quedó mirando hacia el vacío un momento, sumida en sus pensamientos, mientras recuerdos bastante desagradables se reproducían en su mente.
Había mucho que quería hacer con esas personas, muchas cosas que sentía que merecían a veces, pero siempre se consideró mejor que ellos. Como si hiciera lo que quería, simplemente se estaría rebajando a su nivel. La idea de la venganza siempre daba vueltas en su mente, pero aún no había decidido que, si es que quería hacer algo, con ellos. No estoy seguro de qué quiero que les hagan. Cuanto más lo pienso, más enfadado me pongo. No entiendo por qué me odiaban tanto. No entiendo por qué mis padres no me querían como deberían. No sé por qué mi hermana piensa que no soy más que una molestia. Simplemente no entiendo nada de esto. ¿Por qué tuve que sufrir? ¿Qué he hecho mal? Respondió Riley, con tristeza y enfado evidentes en su voz. ¿Los odias? Preguntó Voldemort. No lo sé. No sé si los odio. No sé qué quiero hacer con ellos. Cuanto más lo pienso, más me cabrea. Dios, esto es tan frustrante. ¿Qué hiciste para vengarte de tus verdugos? Preguntó Riley. Llevé a mi mayor torturador a una cueva fuera del orfanato y lo torturé y maté. Respondió Voldemort, simplemente. Riley le miró un momento, sumida en sus pensamientos antes de asentir. Gracias, Lord Voldemort, me has dado mucho en qué pensar. Por eso, te voy a dejar ir, pero primero necesito que me respondan una pregunta. Muy bien. ¿Qué pasa? Preguntó el señor tenebroso. Riley activó su Rinnegan y le lanzó una mirada fulminante. ¿Por qué hay un pedazo de tu alma viviendo dentro de mí? El señor tenebroso miró esos poderosos ojos, y tuvo que reprimir el impulso de encogerse, mientras los recuerdos de lo que había pasado la última vez que vio esos ojos volvían de golpe. Pasó un momento antes de que él contemplara su pregunta. Un pedazo de su alma vivía dentro de ella. Entonces eso significaría, quizá, el señor tenebroso le lanzó una mirada a la chica antes de responder. Durante mi vida, creé varios anclajes del alma para evitar morir antes de terminar mi trabajo. Cuando destruiste mi cuerpo, una parte de mi alma debió aferrarse a la tuya. Bastante interesante. Respondió el señor tenebroso. ¿Hay alguna forma de quitarlo? Preguntó Riley. Sí, aunque tiene otros usos, especialmente para alguien como tú. Respondió Voldemort. ¿Usos? ¿Qué usos? Preguntó Riley con una mirada curiosa. No guardo rencor hacia ti, así que la parte de mi alma dentro de ti no guardará ningún sentimiento malévolo hacia ti. Así que, si lo encuentras, podrías usarlo para obtener parte de mi conocimiento de él. Explicó Voldemort. ¿Me dejarías tomar parte de tu poder de buena gana? Preguntó Riley, con desconfianza. Es una pequeña parte. Piensa en ello como mi disculpa por intentar matarte. Además, siento que aunque no me acompañes a mi regreso, ambos luchamos por un cambio similar en este país. Al menos, trabajaremos hacia el mismo objetivo. Respondió Voldemort. Bueno entonces, acepto tu regalo, Lord Voldemort. Gracias por explicar, creo que eres libre de G. Riley respondía cuando su sentido del oído mejorado captó una voz que venía del pasillo, la que Quirrell había usado para llegar aquí. Por aquí, su firma mágica viene de delante. Escuchó lo que parecía decir Flitwick. Maldita sea. El señor tenebroso siseó mientras escaneaba la sala. ¿Tienes una vía de escape? Preguntó Riley. Sí, en algún lugar de esta sala hay una entrada secreta, pero tardará demasiado en encontrarla. Respondió Voldemort mientras lanzaba otra maldición en voz baja. ¿Piensas esconderte o pelear? Preguntó Riley. Esconderse sería lo mejor por ahora. Respondió Voldemort. Está bien entonces. Dame la piedra filosofal. Ordenó Riley. Voldemort la miró un momento, preguntándose qué estaría planeando. Si solo devolvía la piedra, se la dejaría a él, ya que Quirrell no tenía ni de lejos las habilidades ni las reservas para enfrentarse a un campeón de duelo como Flitwick, y además a quien estuviera con él. Voldemort sacó rápidamente la piedra del bolsillo de Quirrell y se la lanzó. Lo atrapó y lo selló en un sello de almacenamiento en su brazo. En un rápido estallido de velocidad, disparó un reducto a su mano izquierda, lanzándolo. Acabo de destruir la piedra filosofal. Le dijo Riley. El señor tenebroso le lanzó una mirada antes de sonreír. Puede que tenga que esperar a la resurrección, pero al menos podría permanecer oculto. Alzando la varita de Quirrell, declaró lo suficientemente alto para que los presentes en el comedor pudieran oír. Avada Kedavra. Riley rodó para esquivar la maldición asesina y disparó un segundo reducto a la cabeza de Quirrell, haciendo que explotara en una lluvia de sangre, huesos y materia gris. Riley oyó a la gente en el pasillo caer al suelo para evitar la maldición asesina, ya que podían oírla, pero no ver de dónde venía. Una niebla negra salió del cadáver de Quirrell,
quedó suspendida en el aire un momento antes de flotar y salir de la mazmorra. Pasó un momento antes de que Flitwick, Snape y McGonagall entraran corriendo en la sala. Todos miraron a la joven, que estaba de pie sobre el cadáver. Entonces notaron la marca verde de carbonización en la pared detrás de ella. Todos tenían la experiencia suficiente para saber qué lo había causado. Señorita Slytherin, ¿qué haces aquí abajo?, preguntó McGonagall, acercándose lentamente a ella. Respirando hondo, Riley se giró y la miró. Yo, solo intentaba practicar mi ninjutsu. Pensé que este lugar estaría lo suficientemente lejos como para que ningún estudiante se acercara. El profesor Quirrell entró de golpe, parecía tener prisa, cuando intenté preguntarle qué le pasaba, se puso una mirada en los ojos. Le vi levantar la varita, actué por instinto, le lancé un reducto y le arrancó la mano. Estaba furioso. Nunca he visto a alguien tan enfadado. Empezó a murmurar algo sobre que lo estaba destrozando. Luego me lanzó la maldición asesina. Esquivé y lancé otro reducto contra él. Lo siento, profesor, no quise matarlo, explicó Riley, sonando un poco alterada e inquieta por lo que había hecho. Está bien, muchacha. Solo intentabas defenderte. McGonagall la consoló. Aunque todos sabían que Riley era dura, matar a un troll y matar a una persona eran dos cosas totalmente diferentes, y no saber que ella había matado antes, le permitía engañarles perfectamente. ¿Dijiste que le diste un reducto en la mano y empezó a murmurar que estabas destruyendo algo?, preguntó Snape mientras examinaba el cuerpo. Riley simplemente asintió en respuesta. Snape y Flitwick se miraron antes de que Snape mirara a McGonagall. ¿Podrías acompañarla con Madame Pomfrey? Creo que es mejor que llamemos a Dumbledore. McGonagall asintió en señal de acuerdo y guió a Riley fuera de la mazmorra. Cada día mejora en eso, comentó Madara. Es la mitad demoníaca de ella. Los demonios pueden mentir perfectamente sin que nadie lo sepa. Podría decirte que es una gorila de 3 metros llamada Mumu y no podrías detectar una mentira, respondió el zorro, haciendo que Madara se riera y asintiera. Tras su partida, Snape y Flitwick se quedaron para examinar el cuerpo. Al faltarle la cabeza y la mano, corroboraba la historia de Riley. Triste que uno tan joven tuviera que matar para sobrevivir, murmuró Flitwick, con una expresión amarga. Me sorprende que Quirrell no estuviera gritando porque le hubieran quitado la mano. El hombre me pareció poco resistente. Snape dijo con voz arrastrada. Quizá fue el shock. Habría sido mucho más ruidoso si no se hubiera sorprendido tanto por la repentina pérdida de su mano y la piedra, respondió Flitwick. En efecto, aunque no puedo decir que sea un experto en piedras filosofales, me sorprende que haya podido destruirlo con un solo hechizo, reflexionó Snape. Guay, pero que algo sea mágicamente poderoso no significa que no pueda ser frágil. De cualquier manera, la piedra ahora está perdida para el mundo. Al menos, el mal ya no puede usarlo a su favor, respondió Flitwick, ganándose el más leve de los asentimientos de Snape, que no podía quitarse de encima la sensación de que algo en todo esto no encajaba. No ayudaba que su brazo, donde estaba la marca del señor tenebroso, estuviera hormigueando en ese momento. Más tarde, el director estaba furioso a su regreso. Había llamado a Riley a su despacho para que le contara toda la historia. Ella cumplió bien su papel, y cuando le preguntaron si necesitaba hablar, ella simplemente negó con la cabeza y le dijo que hablaría con Remus cuando terminara el colegio. Confiando en que Remus se encargaría, el director la dejó volver a clase. Dumbledore sustituyó a Quirrell durante la última semana de defensa contra las artes oscuras, y las cosas permanecieron relativamente tranquilas. La mayoría de la gente no estaba demasiado preocupada por lo que le pasaba al increíblemente molesto profesor del Cao. Riley interpretaba al personaje tímido y callado, ya que sabía que los profesores la estaban vigilando. No pasó mucho tiempo antes de que se presentaran los exámenes finales y llegara el último día. Entonces, ¿algún plan para el verano?, preguntó Hermione, mientras ella y Neville estaban sentados con sus amigos de Slytherin. Entrenamiento, murmuró Riley mientras devoraba con hambre la comida de su plato. ¿Eso es solo cosa de Shinobi? Pareces que siempre estás entrenando, respondió Hermione. ¿Shinobi? Espera, ¿eso eres tú?, preguntó Pansy. ¿Ninguno de vosotros ha conseguido averiguarlo?, preguntó Hermione sorprendida, ganándose la cabeza de todos los Slytherin que lo rodeaban. Vaya. No a todos nos interesa leer todo lo que hay en la biblioteca como tú, Granger, respondió Draco indignado. Guay, ¿está enfadado el pequeño dragón?, respondió Hermione con una sonrisa. Cállate, ratón de biblioteca, replicó Draco. Ponce, respondió Hermione. Saberlo todo.
Draco exclamó. Idiota endogámico. Idiota. Ambos se gritaron. Cállate. Riley les disparó a los dos. Los dos miraron a Riley, luego se miraron y estallaron en carcajadas. Así que Riley, ¿crees que puedes enseñarme algo de tu ninjutsu el año que viene? Preguntó Hermione. Es una perspectiva interesante. ¿Alguno de vosotros quiere aprender? Preguntó Riley a los demás en la mesa, recibiendo un asentimiento de cada uno. Bueno, vale. Supongo que puedo enseñaros un par de cosas. Tendremos que esperar hasta principios del año que viene, ya que estaré muy ocupado con el entrenamiento durante el verano. Aunque puedo darte esto. Sigue la instrucción y practica este método de control de chakra. Les dijo Riley mientras sacaba un pergamino y lo abría. Luego sacó varios pergaminos más en blanco y murmuró algo entre dientes. Con un gesto de la mano, la escritura del primer pergamino apareció en el resto. Vale, este pergamino explicará cómo usar el chakra y también te dará un método para aumentar tu control. Estúdialo, dominadlo para principios del año que viene y os entrenaré. Les dijo Riley mientras entregaba un pergamino a cada uno. Todos empezaron a preguntarle sobre los distintos aspectos del chakra, aunque tuvieron que esperar cuando Dumbledore anunció al ganador de la Copa de las Casas de ese año. Es un gran placer anunciar la victoria de la Casa Slytherin y la ganadora de la Copa de este año. Dumbledore dijo al público, recibiendo vítores de los Slytherin, abucheos de los Gryffindor y aplausos educados de los Hufflepuff y Ravenclaw. Después los enviaron al tren para partir. Riley solo pudo reflexionar sobre los acontecimientos del año mientras regresaban a la estación. Tuvo sus momentos emocionantes, y desde luego hubo bastantes cosas interesantes durante el año. Además, hizo bastantes amigos, lo cual fue un gran impulso para Riley. Al regresar a la estación solo podía preguntarse qué le depararía el año siguiente, aunque primero tenía que pasar el verano, y vaya que sería una tarea. Se preguntó mientras se despedía y se dirigía hacia Remus si Fleur había recibido su carta o no. Mientras tanto, ¿qué te tiene de tan buen humor? Preguntó una de las muy pocas amigas de Fleur. En total, solo tenía dos, y eran el tipo de amigos que solo quedaban en el colegio. Solo estoy pensando en la carta que recibí de mi novia. Respondió Fleur, mientras esperaba a que sus padres llegaran a recogerla. Ambos amigos de Fleur compartieron una mirada sorprendida. ¿Tu novia? ¿No sabía que te gustaban las chicas? Respondió su amiga. Sí, bueno, hay mucho que no sabes de mí. Pero para responder a tu pregunta, mi novia me envió una carta diciéndome cuándo estaba libre y cuándo podía ir a verla. Estoy emocionada porque podré verla en un par de días, respondió Fleur. Bueno, espero que disfrutes verla. Dijo una de sus amigas mientras los padres de Fleur llegaban en coche. Fleur les dedicó una sonrisa, que no llegó a sus ojos, al ver a alguien detrás de ellas a lo lejos. Vio a Diana, una de sus mayores torturadoras, alejándose del colegio con su gran grupo de amigos. La chica vio a Fleur mirándola y le lanzó una mirada desagradable. Gracias. Respondió Fleur al marcharse. Todavía sonriendo por su próxima reunión con Riley. De vuelta con Riley. Vale. Le dije a Fleur que podía venir a la isla en una semana, así que, vamos a quitar estos rituales de encima, le dijo Riley al zorro. De acuerdo, normalmente estos rituales serían increíblemente difíciles para un humano, pero como eres medio demonio, podemos terminarlos todos en 5 días. Empezaremos por lo más fácil, uniendo a los dos. Explicó el zorro. Vale, solo dime qué tengo que hacer. Respondió Riley con determinación. Bien. Empecemos. Y a partir de ahí, Riley pasó el resto del día formando un vínculo mental con el 9 colas. No fue difícil, solo que consumió mucho tiempo. Pasó el día usando su magia para formar un vínculo entre los dos, de modo que pudieran comunicarse perfectamente, y para que el zorro pudiera usar sus sentidos y ver el mundo. Después comenzaron el proceso de convertir a Riley en un demonio completo. Este ritual no era tan laborioso, solo requería mucha preparación. Tuvo que preparar muchas runas y sellos, además de usar su sangre como medio. Todo esto culminó con Riley cantando unos cánticos que terminaron con el mundo volviéndose blanco y una sensación de ardor en la sangre tan dolorosa que se desmayó. Habían pasado 3 horas cuando despertó. El zorro le informó que el ritual había sido un éxito. Dijo que le llevaría poco más de 2 años convertirse completamente en demonio, pero el cambio estaba ocurriendo. También dijo que su cuerpo empezaba a convertir la mayor parte de su chakra en Youki. Según el zorro, solo había unas pocas diferencias importantes entre el Youki y la magia normal.
La primera era que el Youki era mucho más denso, junto con las mejoras del Rinnegan, y su Youki sería más denso incluso que el de 9 colas. El zorro también explicó que, aunque su núcleo produciría naturalmente Youki para recargar sus reservas, también podría convertir emociones excedentes en Youki. Básicamente, si se enfadaba o se emocionaba mucho, podía usar una habilidad que poseían todos los demonios para convertir esa emoción en mucha energía. Por eso demonios como el 9 colas podían rellenar sus núcleos en unos minutos en lugar de un par de horas como un humano, aunque el núcleo del demonio sea cientos, quizá miles de veces más grande. El zorro también dijo que el Youki, impregnado de emoción, tenía efectos diferentes. Si su Youki estaba impregnado de ira, entonces le dolería más a su objetivo, pero si estuviera, por ejemplo, lleno de deseo, los que estuvieran alrededor del ataque se sentirían excitados, por loco que sonara. El zorro también explicó que la mayoría de los demonios solo tienen un conjunto de emociones, como que el zorro tiene principalmente emociones negativas. Riley, al nacida humana, tenía todas las emociones a su disposición, así que podía canalizar todo tipo de poder en sus ataques. Tras todas las explicaciones, Riley realizó el último ritual, que implicaba todo su conocimiento de sellos y su estilo de madera, para poder hacerlo. Básicamente estaba convirtiendo su cuerpo en un templo de invocación en el que viviría el zorro. Podía invocarlo en batalla, y como era una invocación podía darle cierta cantidad de energía. Esto tardó una eternidad en hacerlo, ya que Riley tenía que asegurarse de que sus sellos fueran compatibles y que pudieran contener el 9 colas en el futuro. Cuando terminó y obtuvo la aprobación de Madara y el 9 colas. Abrió el sello de su padre y, para su sorpresa, su padre apareció en su paisaje mental. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Riley. Debe haber sido algún tipo de defensa en el sello, murmuró Madara. Bueno, esto es raro, no percibo la presencia del chakra de las 9 colas, Narumi, dijo Minato en voz alta antes de que él la notara. Hola, Minato. ¿Me explicas por qué estás en mi cuerpo?, dijo Riley mientras activaba su Mangekyo Sharingan. ¿Es esa la Sharingan?, preguntó Minato al ver cómo aparecía en sus ojos. No debe tener los recuerdos de tu padre. Lo último que recuerda es haber estado sellado dentro de ti, probablemente para volver a sellar al zorro si alguna vez se escapaba. Respondió Madara con una risa. Que te jodan, Madara. El zorro gruñó en respuesta. Madara. ¿Qué está pasando?, preguntó Minato, obviamente muy confundido. Voy a convertir mi cuerpo en un templo para poder invocar a los 9 colas a la batalla. Ah, y por cierto, que te jodan. Riley gritó, señalándole con el dedo en el proceso. Riley no iba a perder la oportunidad de desahogarse con el hombre que había ayudado a arruinar su vida. Puede que este no fuera realmente el verdadero Minato, pero era lo suficientemente parecido para los propósitos de Riley. ¿Qué? ¿Qué hice? Narumi, ¿qué pasa? Me sellaron aquí para evitar que el zorro se escapara. Nunca pensé que despertaría en ti. ¿Dijiste que intentabas convertir tu cuerpo en un templo de sellado?, dijo Minato, mirando a su alrededor. La única razón por la que hablamos es porque no eres el mismo imbécil que me abandonó. Sí, estoy convirtiendo mi cuerpo en un templo para poder invocar al 9 colas al mundo físico. Pensé que podría sacarle algo de uso, y así podría estirar un poco las piernas. Respondió Riley. ¿Yo, te abandoné? ¿Por qué?, preguntó Minato, horrorizado. Me lo pregunto todos los días. ¿Me ignorarías? Olvida darme de comer. Dejarme fuera de casa. Gritarme cuando intenté expresar mi opinión. Puede que seas un shinobi increíble, pero eres un padre realmente pésimo. Riley respondió con suficiente veneno como para hacer que Madara se estremeciera, y ni siquiera tenía cuerpo. Yo, no me puedo creer que haya hecho eso, dijo Minato con una expresión triste. Antes de que te dé una paliza, dime una cosa. ¿Naruto siempre fue más importante que yo, o fue algo que pasó con el tiempo?, preguntó Riley con tono oscuro, su rabia de la infancia creciendo mientras fulminaba con la mirada a una de las personas a las que más odiaba. Naruto posee el poder bruto del zorro de 9 colas. Ella no es más importante que tú, es solo que habría necesitado mucha más ayuda. El alma del zorro no tenía energía, podía mantenerse fácilmente a raya, pero su poder, estoy seguro de que necesitaba toda la ayuda posible, y probablemente aún la necesita. Por lo que vale, siento que haya pasado esto. Nunca tuve intención de dejarte atrás. Al fin y al cabo, eres uno de mis hijos preciosos. Respondió Minato, sonando casi como si su explicación estuviera destinada a hacerla sentir mejor. Así que, ¿me habrías abandonado de todas formas?
¿Todo por ella? Siempre fue Naruto esto, Naruto aquello. Bueno, ahora está a miles de kilómetros de mí, y no tengo que lidiar con ella ni contigo. Respondió Riley enfadada. Narumi, tienes que irte a casa. Naruto te necesita a su lado. Con el poder de la 9 colas, es la única que puede derrotar al hombre enmascarado. Pero ella te necesita allí. Necesita a su hermana mayor para apoyarla. Le informó Minato. ¿Apoyo? Hijo de puta. Incluso ahora piensas que lo único que puedo hacer es quedarme al margen animándola. No me ves como nada comparado con ella. Le gritó Riley. Lo siento, Narumi. Sé que eres fuerte, pero creo que sin el poder de la 9 colas, nadie puede derrotar al hombre enmascarado. Naruto lo tiene, puede hacerlo, sé que puede. Si quieres vengar al pueblo y conseguir justicia para todos los inocentes que murieron, tienes que apoyarla en todo lo que puedas. Respondió Minato, sonando tan seguro de sí mismo. Hijo de puta. Hijo de puta. Te voy a matar, joder. Y cuando termine, voy a encontrar a ese puto hombre enmascarado al que tanto tienes miedo y le voy a arrancar el puto corazón. Entonces dejaré su cabeza cortada sobre tu escritorio en la torre del Hokage, para que puedas ver tu error. No eres un padre para mí. Espero que te pongas cómodo en el infierno, porque el resto de vosotros os acompañaréis en un futuro no muy lejano. Riley gritó desafiante mientras su Mangekyo giraba salvajemente. Siento mucho tu descuido, Narumi. Pero volveremos a ser una familia. Es la influencia del zorro la que te ha hecho ser lo que eres. Lo sellaré a fondo y usaré mi poder restante para enviarte a casa. Respondió Minato mientras sacaba un kunai de Iraishin. Me llamo Riley Slytherin Uchiwa. No eres nada. No mi padre. No mi Hokage. Ni siquiera mi donante de esperma. No eres nada en absoluto. Y ahora, te devolveré a nada. Gritó Riley mientras pasaba sellos con las manos. Estilo madera. Emergencia en bosque profundo. Gritó Riley mientras golpeaba el suelo con las manos. Los ojos de Minato se abrieron incrédulos al ver docenas de grandes ramas de árboles que empezaban a salir del suelo. Saltó hacia atrás para evitar que le golpearan y tuvo que saltar de nuevo para evitar una de las ramas que le salieron disparadas. Minato empezó a pensar en un plan. Narumi era mucho más fuerte de lo que pensaba que debía ser a esa edad. Tener estilo madera. El poder de anular la energía demoníaca del zorro, quizás se equivocaba. La rama que le disparó se detuvo a unos metros de golpearle. La rama se abrió rápidamente y Riley se cayó de ella. No podía estar a más de 1 metro de Minato ahora. Minato intentó poner algo de distancia entre él y ella, pero fue demasiado lento. Apenas tenía poder para empezar, y se dio cuenta al instante de que intentar forzar a Narumi había sido la peor idea que se le había ocurrido. Una enorme mano azul apareció a su alrededor. Antes de que pudiera esquivarla, le agarró. Ahora atrapado, solo podía mirar a los ojos de su hija, que giraban frenéticamente con esos horribles patrones rojos. Ahora muere. Riley gruñó mientras un sonido muy familiar le saludaba al oído. Con solo una mano, vio aparecer el Rasengan. ¿Puede usar el Rasengan a tan corta edad? Ahora lo sé, no mentía. Va a matar al hombre enmascarado, y quizá yo. Dios, ¿qué he hecho? Estos fueron los últimos pensamientos de Minato mientras extendía la mano y la mano de Susanoo estampaba a Minato contra la suya. Hubo una expresión de dolor en sus ojos solo por un momento, antes de que su cuerpo se desvaneciera y comenzara a desvanecerse. Narumi, murmuraba semanalmente mientras empezaba a desvanecerse. Perdón. Y con eso se fue. Riley solo tuvo un pensamiento mientras veía a su padre desvanecerse. Dios, qué bien se ha sentido eso. Dijo Riley con una sonrisa amenazante. Matar a quienes merecen tu ira siempre es una gran sensación, respondió Madara. Ni una pizca de remordimiento por el hombre en que se había convertido su hijo. Ahora, solo tienes que hacer eso con el verdadero Minato. Y te habrás ganado mi gratitud interminable. Afirmó el zorro. Riley simplemente le echó un vistazo al zorro antes de acercarse a la foca y arrancar la etiqueta. Bienvenido a tu nuevo hogar, Fox. Espero trabajar contigo. Dijo Riley mientras la jaula desaparecía y el zorro comenzaba a acercarse a su nuevo templo, que tomaba la forma de un enorme bosque con árboles que eclipsaban incluso al 9 colas. Gracias, mocoso. Puedes llamarme Kurama a partir de ahora. Si vamos a pasar un siglo trabajando juntos, más vale que nos llevemos bien. Respondió el zorro mientras se giraba y se adentraba en su nuevo hogar. Riley asintió en respuesta y miró hacia donde había muerto su padre. Entonces, ¿crees que aceptarás la oferta de alianza de Voldemort ahora? Preguntó Madara. Quizá.
Depende de su integridad. Si me decía la verdad en el colegio, pues sí, no veo por qué no. Sin embargo, estoy seguro de una cosa. Respondió Riley sonriendo cruelmente. ¿Y qué es eso? Preguntó Madara. Todo lo que han construido mi padre y mi madre. Todo por lo que han trabajado. Voy a destrozarlo todo. Quiero mirarles a los ojos mientras se dan cuenta de que soy más de lo que jamás podrían soñar, más de lo que Naruto podría ser. Los superaré en todos los sentidos. Y cuando termine, entonces pueden intentar disculparse. Entonces podrán mirarme a los ojos y decirme que lo sienten. Dijo Riley con una mirada cruel en los ojos. Bien, ahora tienes una razón para luchar. Ahora tienes un objetivo. Un sueño. Te ayudaré a lograrlo. Empecemos tu entrenamiento con el Rinnegan, respondió Madara con una risa. Unos días después, Fleur paseaba por su habitación. Estaba mirando el traslador que estaba sobre su escritorio. Se despertó y descubrió que la luz era verde, en vez de roja. Eso significa que podría ir a ver a Riley. Estaba deseando irse, pero no quería parecer que tenía prisa. Riley podía ser su alma gemela, y eso afectaba a cómo Fleur veía a Riley, pero Fleur no tenía esas ventajas en cuanto a cómo Riley la veía a ella. Su novia seguía siendo un misterio para ella, tenía un cierto atractivo que la llevaba a lo desconocido. Eso aumentaba el misticismo de Riley, aunque ella no lo supiera. Fleur quería impresionarla, y parte de causar buena impresión era no parecer desesperada. Caminó unos momentos más. No dejaba de mirar el reloj, esperando a que pasara otro minuto. Solo eran las 10 de la mañana, así que Fleur estaba muy deseando pasar el día con Riley. Pasó otro minuto. Fleur finalmente se dio y cogió su bolso. Había hecho la maleta con lo esencial para un día en el bosque o en la playa, ya que la isla de Riley tenía ambos. Cogió el traslador y susurró la frase de activación. En un instante estaba de pie en el bosque de la isla de Riley. Miró a su alrededor un momento antes de que el traslador comenzara a brillar y una luz verde saliera de él. Apuntaba hacia una dirección en el bosque. Fleur supuso que apuntaba hacia Riley, así que la siguió. 2 minutos de caminata después, se encontró de pie al borde de un pequeño estanque, al borde de un acantilado. Una pequeña cascada desembocaba en el estanque, y podía ver a Riley sentada al pie de la cascada, con el agua pesada cayendo sobre ella. Fleur supuso que el agua debía de estar fría, dado que estaban tan al norte. Los ojos de Fleur se fijaron en la ropa de Riley. Llevaba unos pantalones cortos caqui sencillos y una camiseta de tirantes blanca sencilla. Parecía estar meditando bajo el agua, aunque tener ese agua golpeándote no podía facilitarlo. Estaba a punto de saludarla cuando los ojos de Riley se abrieron de golpe. Fleur se quedó atónita al ver esos ojos anillados tan familiares, mirándola fijamente. Se quedó aún más atónita al ver cómo el agua alrededor de Riley empezaba a alejarse de su cuerpo. En un instante, una esfera perfecta de agua apareció alrededor de Riley, y por un momento se mantuvo. Tras unos segundos vio a Riley apretar los dientes y luego desaparecer. Y con su desaparición, toda el agua cayó al estanque con un fuerte chapoteo. «Hola, guapa. Encantado de verte de nuevo». Riley saludó a Fleur mientras ella se quedaba en silencio a su lado. «Riley, eso fue muy impresionante. Debes contarme todo sobre este extraño poder tuyo». Fleur la saludó, con gran asombro y curiosidad en los ojos. «Claro, pero más tarde. Por ahora, necesito secarme», respondió Riley, negando con la cabeza y dejando que el agua goteara de ella. Los ojos de Fleur bajaron y empezó a sonrojarse al ver a través de la camisa blanca de Riley. «Tiene los pechos más grandes que yo a esa edad», se dijo Fleur a sí misma al ver claramente los pechos de Riley a través de su camiseta empapada. Vale», respondió Riley sonrojada. Fleur, al oír su afirmación, se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta y se sonrojó intensamente. Fleur bajó un poco la mirada, y se sorprendió un poco al ver las curvas de los abdominales tonificados de Riley. No tenía un físico de culturista ni nada por el estilo, pero sí un core firme y tonificado, por lo que Fleur podía ver a través de la camiseta. Lo que no sabía era que Kunoichi había evolucionado en los últimos miles de años para mantener el atractivo sexual mientras ganaba músculo. Una kunoichi podía levantar pesas y entrenar como una culturista, y sus músculos nunca crecerían tanto como los de un shinobi. No, sus cuerpos en cambio, compactaron los músculos, en vez de hacerlos crecer. Así que, aunque una kunoichi podía tener un abdomen de 6 niveles, nunca tendría un cuerpo como un shinobi, una kunoichi siempre mantendría un físico femenino por mucho que se esforzara. Esta adaptación nació de la necesidad de ocultar sus habilidades físicas.
Ver a un chico musculoso no era raro y no te informaba inmediatamente de que era un shinobi, pero si veías a una mujer con mucho músculo, te darías cuenta de que realiza entrenamientos físicos intensos, así que Kunoichi desarrolló métodos para compactar sus músculos y ocultarlos. 1. Perdona. No quería decir eso en voz alta. Fleur se disculpó tras otro momento incómodo de silencio. Si no es por otra cosa, gracias por el impulso de confianza. Últimamente me he sentido un poco decaída. Respondió Riley mientras se daba la vuelta a Fleur y empezaba a quitarse la camiseta para escurrir el agua. Fleur estaba a punto de darse la vuelta para ofrecerle un poco de privacidad, pero antes de que pudiera hacerlo, sus ojos pasaron por las marcas negras en la espalda de Riley. Había tres, uno en su hombro izquierdo que parecía tres círculos concéntricos alrededor de un punto negro. Uno en su hombro derecho que tenía algún tipo de escritura kanji. Y por último, había uno que recorría su columna vertebral y que también estaba en kanji. ¿Qué son esas marcas en tu espalda? Preguntó Fleur. Esos son sellos que puse en mi cuerpo para limitar mi poder. El que tengo en el omóplato derecho es un sello limitador de chakra. Bueno, en realidad son tres. Uno bloquea el 50% de mi chakra, uno bloquea el 20% y uno bloquea el 10%. Me permite moverme sin alertar a todos los malditos sensores durante 100 millas. Respondió Riley. ¿Solo estás accediendo al 20% de tu poder? Fleur se quedó boquiabierta, con la boca abierta. No, si alguna vez me peleara, los desactivaría todos, está principalmente para ayudarme a esconderme de los sensores. No pretende ser un impedimento ni nada por el estilo. Explicó Riley, girándose parcialmente para mirar a Fleur. Esta acción permitió a Fleur vislumbrar brevemente el pecho de Riley, del que apartó rápidamente la vista y se centró en su rostro. Al oír cuánto poder supuestamente ocultaba Riley, Fleur solo pudo negar con la cabeza, incrédula. Si no hubiera visto todo el fuego negro, la energía giratoria y el enorme cráter, no lo habría creído. Oír que alguien tenía tanto poder era una locura. ¿Y las otras marcas? Preguntó Fleur, evitando que sus ojos bajaran más allá del rostro de Riley. Oh, sí, el de mi omóplato izquierdo es un sello de gravedad. Engaña a mis músculos haciéndoles creer que me muevo bajo un grado mayor de gravedad. Actualmente está ajustado a 20 veces la gravedad terrestre. Pronto lo subiré a 21. Y por último, el último, que recorre mi columna vertebral, es nuevo. Es un sello que almacena una parte de mi energía en él, por si alguna vez lo necesito. Con un pensamiento podría desellar ese poder y rellenar mis reservas. Explicó Riley mientras terminaba de exprimir su camiseta. Se lo volvió a poner y se alegró de ver que ya no era transparente. Había notado los intentos de Fleur de no mirarla, y Riley se sintió bastante halagada de que a Fleur le gustara cómo se veía. Esperaba que, girándose un poco y ofreciéndole un perfil lateral, Fleur intentara mirar de nuevo, y para su crédito, tuvo que obligarse a no mirar a pesar de que claramente quería hacerlo. Riley nunca había sido realmente tímida con su cuerpo, no realmente. Nunca se había considerado realmente guapa ni nada por el estilo, y de hecho, cuando se trataba de guerreros como ella, Madara la había entrenado para que observara los rasgos del cuerpo de su oponente. La definición y el tamaño muscular, el tono de piel, las cicatrices, el desgaste, la higiene, la altura, el peso, los niveles de grasa, todo era algo a tener en cuenta en batalla, ya que todos podían contar una historia intrincada sobre el pasado de una persona. Así que Riley tenía la mentalidad de ver los cuerpos de los guerreros como historias, no como objetos de intimidad. Teniendo en cuenta que se veía a sí misma como una guerrera, también veía su propio cuerpo de esa manera. Lo único que lo hacía embarazoso era que Fleur no lo veía así. Si Fleur hubiera tenido la mentalidad de Madara y simplemente la hubiera ignorado, probablemente Riley no habría apartado la vista en absoluto. Si a Fleur le gustaba lo que veía, Riley se burlaría de ella con ello. Aunque solo fuera para ver el bonito rubor de las Veela. También ayudó a pensar que Riley también estaba interesada. No le importaba ver a la Veela con un poco más de piel a la vista, pero tampoco iba a decirlo realmente. Parecía demasiado pronto en su relación para poder decir algo así que dejar pistas sutiles era lo máximo que sentía que podía llegar en ese momento. Aún así, parecía funcionar, había visto a Fleur sonrojarse, así que hoy era una victoria. Entonces, ¿qué querías hacer hoy? Preguntó Riley con una sonrisa. Bueno, primero, ¿por qué no me enseñas el lugar? Si voy a pasar tiempo aquí, prefiero conocer bien este lugar. Entonces, ¿quién sabe? Quizá podamos disfrutar de un picnic en ese prado, en el centro de la isla.
Respondió Fleur con una sonrisa. Claro, de acuerdo. Bueno, vamos. Respondió Riley con una sonrisa feliz. Fleur le ofreció la mano, que Riley aceptó encantada, y ambas se fueron a explorar, ambas felices y contentas de estar en compañía de la otra.